Mi nombre es Valentina Reyes. Había un mensaje de texto en mi teléfono que cambió todo. No era de mi prometido, no era de mi mejor amiga, era de mi padre. Y decía, con la frialdad de quien cancela una suscripción, a partir de hoy ya no eres mi hija. Faltaban 48 horas para mi boda. Recuerdo que estaba sentada en el borde de la cama del hotel, en bata, con el pelo todavía húmedo y los zapatos de novia en una caja abierta frente a mí. La habitación olía a flores blancas. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Yo sostuve el teléfono con las dos manos como si fuera a romperse, como si yo fuera a romperme. Leí el mensaje 3 veces, 4, 8, y en ninguna de las lecturas apareció una explicación, un matiz, una brizna de amor que justificara el golpe. Solo esas palabras, simples, definitivas, crueles en su brevedad. Tengo 34 años. Nací en una ciudad pequeña del norte, en una familia donde el orgullo tenía más peso que las palabras de cariño, y el silencio era el idioma con el que los adultos decían lo que no se atrevían a gritar. Mi padre, Ernesto, era un hombre de trabajo y pocas palabras. No era malo. Eso es lo más difícil de explicar. No era malo. Era rígido. Era orgulloso. Era profundamente incapaz de admitir que el mundo podía existir de una forma distinta a la que él había imaginado para nosotros. Y yo, durante muchos años, fui exactamente la hija que él necesitaba que fuera. Crecí siendo la hija aplicada, la que sacaba buenas notas, la que no causaba problemas. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años, de una enfermedad que avanzó en silencio igual que todo lo demás en esa casa. Después de ella, quedamos mi padre, mi hermano mayor Rodrigo y yo. Y sin que nadie lo dijera en voz alta, comprendí que yo debía llenar el espacio que ella había dejado, la comida en la mesa, el orden en los cuartos, la suavidad que equilibraba el carácter áspero de Ernesto. Nunca me lo pidieron. Simplemente pasó. Y yo lo permití porque lo amaba, y porque amarlo significaba hacerlo todo para que él nunca tuviera que sentirse solo. Estudié administración de empresas porque él dijo que era una carrera con futuro. Trabajé en la empresa de un conocido suyo durante 3 años, porque él lo consideró una oportunidad que no debía desperdiciarse. Fui a las reuniones familiares que me agotaban. Sonreí en las fotos que no quería. Callé opiniones que ardían por salir. Todo eso lo hice. No porque fuera débil, sino porque pensé, con esa ingenuidad tan propia de quien quiere ser amado, que el sacrificio era también una forma de decir, aquí estoy, te veo, me importas. Conocí a Marcos en una tarde de octubre que no tenía nada de especial. Era técnico de sonido en un evento corporativo al que yo asistí por compromiso, y nos cruzamos cerca del café, discutiendo sobre si la música ambiente era demasiado alta. Tenía una sonrisa torcida y ojos que escuchaban de verdad. Me enamoré sin darme cuenta, de esa forma gradual e inevitable que tiene el amor cuando no llega para impresionarte, sino para quedarse. Marcos era todo lo que mi padre no esperaba. No tenía título universitario, trabajaba de forma independiente, vivía en un apartamento pequeño con plantas en el balcón y libros apilados en el suelo. No venía de una familia conocida, no tenía apellido que abriera puertas, no manejaba un coche del año, pero era honesto, era presente, era el tipo de persona que te llama para preguntarte cómo te fue y realmente quieres saber la respuesta. Se lo presenté a mi padre 8 meses después de que empezamos a salir. La cena fue tensa desde el principio. Mi padre hizo preguntas que sonaban a examen. ¿Qué estudiaste? ¿De dónde es tu familia? ¿En qué inviertes? ¿Cuáles son tus planes? Marcos respondió con calma y con honestidad, sin intentar impresionar, sin fingir ser lo que no era. Y eso, precisamente eso, fue lo que mi padre no le perdonó. Al salir, mientras Marcos esperaba en el coche, mi padre me tomó del brazo en el pasillo y me dijo en voz baja, «Ese hombre no tiene nada que ofrecerte. Eres demasiado inteligente para conformarte con tan poco». No le respondí esa noche, pero algo dentro de mí se tensó de una forma que ya no volvió a aflojarse del todo. Marcos me propuso matrimonio en la cocina de su apartamento, un domingo por la mañana, con tortitas quemadas en la sartén y un anillo envuelto en papel de cocina. No hubo escenario montado, no hubo sorpresa elaborada. Solo él, mirándome, diciéndome que quería despertarse cada día sabiendo que yo estaba cerca. Dije que sí antes de que terminara la frase. Llamé a mi padre esa tarde.
Su respuesta fue un silencio que duró demasiado, y luego, espero que sepas lo que estás haciendo. No fue una bendición. No fue una pregunta de preocupación genuina. Fue una advertencia disfrazada de duda. Los meses siguientes fueron una batalla silenciosa. Mi padre no participó en ninguna decisión de la boda. No opinó sobre el salón, no vino a ver el vestido. No llamó para preguntar cómo avanzaban los preparativos. Yo seguí invitándolo, seguí incluyéndolo, seguí creyendo que llegaría el momento en que su orgullo cediera y apareciera el padre que yo necesitaba que fuera. Ese momento nunca llegó. 2 días antes de la boda, con todo confirmado, con 120 invitados esperando, con el vestido colgado en la habitación del hotel y las flores encargadas, recibí ese mensaje. A partir de hoy ya no eres mi hija. Lo que siguió fue una noche que no le deseo a nadie. Lloré de una forma que no es decorativa ni cinematográfica. Lloré con el cuerpo, con la garganta, con ese tipo de dolor que no sabes si es pena o rabia, o ambas mezcladas hasta que ya no puedes distinguirlas. Marcos estuvo conmigo toda la noche, sin intentar arreglarlo, sin decir que todo estaría bien. Solo ahí, sosteniéndome en silencio, que era exactamente lo que yo necesitaba. Me casé al día siguiente con los ojos levemente hinchados y el corazón partido en 2 mitades que no sabían muy bien cómo funcionar al mismo tiempo. Pero me casé. Y fue hermoso. Y fue real. Y fue mío. Mi hermano Rodrigo tampoco vino. Me envió un mensaje que decía, no puedo ponerme en medio de esto. Como si el amor fuera una disputa territorial. Como si la lealtad a un padre que hacía daño fuera una obligación que debía honrarse aunque destruyera a quien tenía al lado. En la recepción, bailé con el espacio vacío donde debería haber estado mi padre. Lo vi claro, como se ven las cosas cuando ya no queda nada que defender. Él había elegido su orgullo sobre mí. Y yo tenía que aprender a vivir con eso. El primer año fue difícil de una forma que no siempre es visible desde afuera. Construí mi vida con Marcos, y esa vida era buena, era sólida, era lo que yo había elegido. Pero hay una herida específica que deja el abandono de un padre. No desaparece con el tiempo, simplemente cambia de forma. A veces aparece en momentos inesperados, en una reunión de trabajo cuando alguien menciona a su padre con naturalidad, en una llamada perdida de un número desconocido que por un segundo pienso que puede ser él, en los sueños donde todavía tengo 12 años y mi madre acaba de morir, y él todavía es el único adulto que me queda en el mundo. No intenté contactarlo. No por orgullo, sino porque comprendí algo doloroso pero necesario. No podía seguir siendo la hija que se dobla para que el padre no tenga que moverse. Había pasado toda mi vida construyendo puentes que él cruzaba sin siquiera bajar la velocidad. Ya no tenía más material para seguir construyendo. Mi terapeuta, una mujer de voz pausada que tenía la habilidad de hacer preguntas que dolían exactamente en el lugar correcto, me dijo una tarde: el duelo por un padre vivo es uno de los más complicados que existen, porque no hay ritual que lo contenga, no hay fecha en la que se supone que debes haber sanado, no hay nadie que te traiga flores. Lloré durante esa sesión de una forma distinta, sin rabia, sin desesperación, con una tristeza limpia y muy antigua que llevaba años esperando ser nombrada. Seguí adelante. Cambié de trabajo. Monté con Marcos una pequeña agencia de comunicación que empezó a crecer más rápido de lo que habíamos imaginado. Adoptamos un perro, un labrador viejo y tranquilo llamado Bruno que dormía a los pies de la cama y nos enseñó, sin proponérselo, algo sobre la gracia de estar presente sin exigir nada a cambio. La vida continuó. Y era una vida que valía la pena vivir. 2 años después de la boda, en un martes sin nada especial, recibí una llamada de un número que no tenía guardado. Lo dejé ir al buzón. El mensaje de voz era de un abogado. Mi padre había sufrido un infarto. Estaba estable, pero el episodio había revelado complicaciones cardíacas que requerían una intervención quirúrgica de alto riesgo. Y para proceder con el tratamiento en la clínica especializada que lo atendía, necesitaban la firma de un familiar directo en varios documentos legales y médicos. Mi hermano Rodrigo, que vivía en otro país desde hacía un año, no podía viajar con urgencia. Y yo, según los registros legales, seguía siendo su hija. Me senté con ese mensaje durante 2 horas. No lo escuché una vez. Lo escuché 5. Luego me levanté, fui a la cocina, preparé café,
Me senté frente a la ventana y miré la calle sin ver nada. Marcos llegó a casa esa noche y me encontró exactamente donde me había dejado por la mañana. ¿Qué pasó?, me preguntó. Le mostré el teléfono sin decir una palabra. No tomé la decisión esa noche. La tomé a las 4 de la mañana, despierta en la oscuridad, con el ruido de la ciudad filtrándose por la ventana y Bruno respirando pesado a mis pies. La tomé sola, en el único silencio que de verdad nos pertenece. El de madrugada, cuando ya no hay nadie a quien impresionar ni nadie a quien decepcionar. Fui al hospital al día siguiente. Lo vi en la cama antes de que él me viera a mí. Tenía cables pegados al pecho, una bolsa de suero colgando al lado, y parecía más pequeño de lo que yo recordaba. No frágil exactamente, porque los hombres como mi padre no se permiten la fragilidad ni cuando el cuerpo ya no les da otra opción. Pero sí reducido, como si los 2 años de silencio hubieran consumido algo en él que antes lo hacía parecer más grande. Levantó los ojos cuando entré, y en ese segundo, en ese brevísimo instante antes de que cualquiera de los dos dijera nada, vi algo que nunca le había visto. Miedo. No miedo a la muerte, aunque eso también estaba ahí. Miedo a mí. Miedo a lo que yo pudiera decir, o no, decir. Miedo a tener que enfrentarse a lo que había hecho sin poder escudarse en la distancia o el orgullo. Valentina, dijo, y mi nombre en su boca, después de 2 años, sonó extraño y familiar al mismo tiempo, como una canción que creías haber olvidado y que de pronto tu cuerpo recuerda antes que tu mente. No le respondí con ternura, pero tampoco con crueldad. Me senté en la silla que había junto a su cama, saqué los documentos de la carpeta que llevaba, los puse sobre la mesita y dije: El abogado me explicó lo que necesitan. Voy a firmar. Silencio. ¿Por qué?, me preguntó, y en esa pregunta había capas. ¿Por qué vine? ¿Por qué firmo? ¿Por qué sigo siendo capaz de estar aquí después de lo que él hizo? Pensé en la respuesta durante un momento, y luego dije la única verdad que tenía, porque hacerlo de otra manera me convertiría en alguien que no quiero ser. No fue perdón, no fue reconciliación, no fue el abrazo final de la película donde la música sube y todo queda resuelto. Fue algo más honesto que todo eso. Fue yo eligiendo quién era, independientemente de quién él había decidido ser. Firmé los documentos. La cirugía salió bien. Mi padre sobrevivió. Nos hemos visto 3 veces desde entonces. Las conversaciones son cortas, cargadas de todo lo que todavía no sabemos cómo decir, interrumpidas por silencios que ya no son hostiles pero tampoco son cálidos. Es un territorio nuevo, sin mapa, sin nombre preciso. No es una familia restaurada, pero tampoco es el vacío total de antes. Él no me ha pedido perdón con esas palabras. Quizás no sabe cómo. Quizás el orgullo todavía le ocupa demasiado espacio interno como para encontrar el hueco donde cabe una disculpa real. Pero la última vez que lo visité, cuando me levanté para irme, me dijo: Marcos tiene buena pinta. Parece que te cuida bien. No respondí mucho. Solo: sí, me cuida muy bien. Salí a la calle y estuve un momento parada en la acera, con el sol de la tarde en la cara, y pensé en todo lo que esa frase pequeña había costado. Los años de silencio, el mensaje de texto, las flores de la boda que él no vio, las noches en que yo era la única persona despierta con la pregunta de si podía seguir amando a alguien que me había herido así. No elegí estar ahí para él porque me lo mereciera. Lo elegí porque rendirme a la venganza, aunque nadie pudiera verla, me habría robado algo que ningún mensaje de texto puede quitarte si tú no lo entregas. La certeza de quién eres cuando nadie te está mirando. A veces pienso en la chica que recibió ese mensaje en la habitación del hotel, con el pelo húmedo y los zapatos de novia en una caja. Quisiera decirle algo. No que todo va a estar bien, porque eso sería fácil y falso. Sino esto, que el dolor que sientes ahora no te define, pero sí te forma. Que puedes construir una vida hermosa sobre una fractura que nunca cierra del todo. Que la boda que viene mañana vale la pena aunque tu padre no esté ahí para verla. Y que tú, al final, eres mucho más que el texto que alguien te envió para decirte que no eras suficiente. Siempre fuiste suficiente.